Bueno, hoy vamos a desarrollar la evaluación y el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje escolar, de manera que podamos abordar los contenidos teóricos y prácticos de este segundo módulo, y deseando que eso también les sirva para el trabajo que van a tener que presentar prontito. ¿Sí? Sabemos que el aprendizaje escolar es un proceso complejo y singular, que justamente está teñido por la singularidad de cada sujeto del aprendizaje, y que ese proceso lo que pretende es que las niñas y los niños sean parte de una nueva institución social, de una nueva comunidad que tiene que ver con la escuela, es decir, que puedan crear nuevos lazos sociales, que puedan apropiarse de herramientas simbólicas valiosas como la lengua escrita, que puedan operar con los números, que puedan apropiarse de los conceptos científicos y demás conocimientos que plantean las distintas áreas curriculares, y que el lenguaje interviene en todos y cada uno de esos aprendizajes, por lo cual en la clínica debemos observar, escuchar y distinguir los errores que son propios del proceso, que son esperables, de aquellos que pudieran ser indicadores clínicos que están denunciando una problemática lingüística que obstaculiza el proceso de alfabetización o el proceso de aprendizaje escolar. Es decir, tenemos que tener en cuenta las relaciones entre lenguaje, pensamiento, lengua escrita y aprendizaje escolar. El lenguaje tiene una naturaleza compleja, es decir, no solo se necesitan de los sustratos biológicos, es además un proceso subjetivo, psicológico, lingüístico, social y cultural, y debemos tenerlo presente al momento de llevar adelante la evaluación. Partimos siempre del motivo de la consulta, que debe ser historizado y contextualizado, porque como siempre decimos, los motivos de consulta pueden parecerse, pero serán completamente distintos si atendemos a las particularidades de cada niña, niño o adolescente, a su historia, a su familia y a su contexto. Vamos a analizar la comunicación, el lenguaje, tanto en la codificación como en la decodificación, el juego, el dibujo, y entonces vamos a interpretar la etapa del pensamiento en la que se encuentra ese sujeto, la lectura, la escritura, la atención y la memoria. Partimos del motivo de la consulta y entonces nos preguntamos por qué esa niña o ese niño llega a nosotras, a nosotros, porque arriba la consulta, qué dificultades del aprendizaje se enuncian en el discurso de su familia, si esa inquietud le pertenece a su familia o si en realidad proviene de la institución escolar o de alguna persona cercana. Tenemos que conocer acerca de la historia de ese sujeto, cómo ha sido el desarrollo de su lenguaje, cómo han sido las pautas madurativas, cómo es su historia familiar, cómo es el contexto que habita, cómo es su historia en relación a la escolaridad también. Nos vamos a valer de distintas actividades y recursos, vamos a apostar a la literatura, a los juguetes, a los juegos de mesa, lápices, papeles, también podemos utilizar dispositivos tecnológicos. Tenemos una variedad amplísima respecto de la literatura, con todos los textos que se les pueden ofrecer a las niñas y niños, como también adolescentes, como así también otro tipo de géneros discursivos, pero bueno, sabemos que la literatura promueve la interacción dialógica, la narración, el despliegue del lenguaje, tanto en lo expresivo como en lo comprensivo, y entonces eso nos interesa en lo particular para llevar adelante el proceso de evaluación diagnóstica. Hay diferentes juegos de mesa que también proponen actividades vinculadas a la lectura y a la escritura, algunos que ustedes ya conocen, pero que también aparecen, digamos, como juegos de mesa, por ejemplo, el Tutti Frutti. Hay un juego muy interesante que se llama el Bucanero, donde hay que leer tarjetas que tienen categorías para poder entonces decir o escribir palabras. Hay hay juegos como el Scrabble, las letras de goma, las letras de madera, otro juego que se llama Armapalabras, que en vez de tener números tiene letras, y quienes compiten en ese juego deben armar palabras que pueden ser de distinta complejidad y extensión.
Hay otro juego muy lindo que se llama Piensa Palabra, que da la alternativa de enunciar o escribir palabras dentro de una categoría, pero que también puede solicitar palabras que empiecen con determinada letra, que contengan determinada letra, que finalicen con alguna en particular, o que no contengan un determinado grafema. Entonces, bueno, los podemos tomar para analizar y evaluar la lectura y la escritura desde una intervención lúdica, ¿sí? Por supuesto, así como existen los cuentos y relatos literarios, también hay otros juegos que proponen construir historias, como el cuentacuentos, y eso nos permite justamente poder narrar la historia en la oralidad, pero también poder llevarla al plano de la escritura, e incluso después poder leer la propia producción, y de esa manera podemos ir llevando adelante este proceso, ¿sí? Eso pensando en las actividades y en los recursos posibles. Respecto de la comunicación, vamos a analizar los recursos de los que se vale ese sujeto para participar en los intercambios dialógicos, si utiliza recursos verbales, no verbales, paraverbales, si tiene intencionalidad y disponibilidad comunicativa para poder compartir un encuentro con una persona desconocida, como es una audióloga o un audiólogo en este caso. Por lo tanto, siempre es importante generar espacios de diálogo que permitan justamente y que promuevan la comunicación y el despliegue del lenguaje. Por eso tomamos en cuenta la interacción dialógica, la narración, el juego, y también, digamos, como prueba formal, el examen de lenguaje repetido, las listas de palabras, porque nos permiten analizar de una manera más minuciosa el repertorio fonemático con el que cuenta ese sujeto, es decir, si ha adquirido o no todos los fonemas de la lengua, para poder interpretar si eso es esperable o no lo es, y también para ver de qué manera combina esos fonemas dentro de sílabas y palabras. Y entonces podemos puntualizar e interpretar las posibles dificultades que habría en la combinatoria fonemática al momento de desplegar su lenguaje. En relación al lenguaje, a lo que tiene que ver con la codificación y la decodificación, vamos a tomar en cuenta, por un lado, los aportes de Jacobson para hacer el análisis lingüístico del discurso de esa niña, niño o adolescente, en el rango fonémico, en el rango morfémico, sintagmático y discursivo, es decir, vamos a interpretar su capacidad para combinar distintas unidades lingüísticas en unidades superiores o más complejas. Vamos a analizar la decodificación, es decir, su capacidad para comprender el discurso de otra persona, y también la selección paradigmática, es decir, si selecciona correctamente los elementos del código al momento de construir su propio discurso. Si ese discurso tiene coherencia, tiene sentido, si remite a referentes claros, y entonces podemos comprender lo que intenta decir. Pero también vamos a tener en cuenta los aportes de otros autores, como por ejemplo Vygotsky, que nos permite entender que el lenguaje tiene una función social que nos permite comunicarnos, expresarnos y comprender, pero que también cumple con una función intelectual, porque le da forma al pensamiento, porque nos permite construir un propio espacio interior para reflexionar, para pensar, porque cuando el lenguaje evoluciona de lo sensorial a lo racional, permite realizar actividades complejas como la abstracción y la generalización, y de esta manera las niñas, niños y adolescentes pueden definir las palabras, introduciéndolas en categorías, clases y subclases, y no remitiéndose exclusivamente a la experiencia concreta, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar el lenguaje, más allá del análisis lingüístico específico que les proponemos. Vamos a analizar sus producciones gráficas para ver el modo en que representan a través del dibujo, cómo llevan adelante ciertas praxias motoras que son importantes o necesarias para algunos aprendizajes escolares. Vamos a indagar acerca del juego para conocer qué tipo de juego puede realizar, y de esta manera podemos analizar el proceso de constitución subjetiva y también el proceso del desarrollo cognitivo. Entonces,
Cuando analizamos sus producciones lingüísticas, lúdicas y gráficas, podemos tener una noción de la etapa del pensamiento en la cual se encontraría, y esto nos va a poder permitir comprender las posibles dificultades que podría presentar en el aprendizaje escolar y en el proceso de construcción de la lectura y la escritura. Respecto de este aprendizaje en particular, de la lengua escrita, vamos a tomar los aportes de Ferreiro para poder analizar, investigar el nivel de conocimiento que esa niña, niño o adolescente tiene acerca del funcionamiento interno del sistema, es decir, en qué hipótesis se encuentra, qué conceptualizaciones se está realizando para poder comprender las marcas gráficas de la escritura, qué convenciones periféricas conoce y aplica y cuáles todavía no. Como Ferreiro es una persona que ha indagado en profundidad sobre este proceso y nos ha permitido comprender que existen errores evolutivos por los cuales transitan todas las niñas, niños y adolescentes en pos de convertirse en sujetos alfabetizados, nos permite entonces distinguirlos de los indicadores clínicos o de las manifestaciones sintomáticas que sí nos advertirían que hay una problemática o dificultad en el aprendizaje de la lengua escrita. Y a nosotros, nosotras en lo particular, nos interesa saber las dificultades lingüísticas que podrían estar interfiriendo en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita, ¿sí? Entonces, podríamos hacernos algunas preguntas mientras estamos realizando esta evaluación. Por un lado, ¿cuáles son las dificultades que se explicitan? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice la escuela respecto de esa niña, de ese niño o ese adolescente? ¿Aparecen dificultades respecto de la lectura y la escritura? ¿Aparecen dificultades en todo el proceso del aprendizaje escolar? ¿Cuáles dificultades se observan realmente? Porque muchas veces la institución escolar menciona como dificultad algo que es un error del proceso y que no es una problemática en sí misma. Entonces, eso es lo primero que nos debemos preguntar. Si encontrásemos dificultades o problemáticas, ¿qué factores están interviniendo para que eso suceda y se vea obstaculizado el aprendizaje de ese sujeto? ¿En qué hipótesis de la construcción de la escritura se encuentra esa niña, ese niño o adolescente? ¿Cómo lee? ¿Cómo escribe? ¿Qué convenciones periféricas respeta y cuáles todavía desconoce o por lo menos no se ha apropiado de ellas? Distinguir los errores de los indicadores y tratar de pensar cómo está impactando el desarrollo de su lenguaje en ese proceso de aprendizaje y de construcción. Profe, disculpe. Sí. Hay una compañera que está tratando de ingresar, Judith. Bien, ya la admito, gracias. No, de nada, gracias a usted. Así como es importante dialogar con la familia, con las docentes o los docentes, y la institución educativa, también es importante hablar con las niñas, niños y adolescentes, saber qué es lo que les sucede en la escuela, con qué cuestiones se sienten más a gusto y con cuáles no, qué les resulta más simple, qué es lo que les resulta dificultoso. Es importante pensar el abordaje de las problemáticas de la infancia en general y del aprendizaje en particular desde una mirada interdisciplinaria, es decir, necesitamos trabajar con las y los docentes que acompañan sus trayectorias escolares, con otros y otras profesionales intervinientes y por supuesto con su familia, que es también parte del proceso escolar que transitan las chicas y los chicos. Es importante pedirles sus cuadernos, sus carpetas, para ir viendo los trabajos que realizan, las actividades que se les dan, cómo resuelven esas consignas, de qué modo escriben y construyen los saberes que propone la escuela, las valoraciones que hacen sus maestras y sus maestros en esas producciones que las niñas, niños y adolescentes construyen en la escuela, ¿sí? No solo las producciones que podamos generar en el contexto del consultorio, sino también las producciones escolares. Es más, lo que suelo pedir son incluso cuadernos anteriores para ir viendo justamente esa historia escolar reflejada en cuadernos y carpetas.
Les podemos pedir también, por ejemplo, el material con el que están trabajando, manuales, libros de lectura, para conocer el tipo de contenido que se le están ofreciendo, para conocer la complejidad, la extensión que tienen. Porque, digamos, tenemos que tratar de intervenir también acompañando ese aprendizaje, brindando sugerencias para que desde la escuela se pueda acompañar ese proceso. Como estamos trabajando sobre las dificultades del aprendizaje escolar, vamos a recordar aportes de algunos autores y autoras que nos permiten hacer este análisis, esta interpretación, también argumentar el trabajo que hacemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta a Vygotsky, que en primer lugar nos recuerda que todos los aprendizajes se gestan en la comunicación verbal entre las personas, por eso el lenguaje es la herramienta simbólica de mediación más significativa, más importante con la que contamos, porque promueve el desarrollo cultural, cognitivo y subjetivo, porque promueve e interviene en todos los aprendizajes de la infancia, incluidos, por supuesto, el aprendizaje pedagógico que propone la institución educativa. El aprendizaje de la lengua escrita es un extenso proceso de apropiación cultural. Para eso las niñas, niños y adolescentes necesitan participar de prácticas de lectura y escritura. Para Vygotsky, además, la escuela es fundamental porque se necesita de ciertos contextos específicos de sociabilización. Justamente como él considera que los sujetos son culturales, requieren, ¿no?, de esos encuentros, de esas interacciones que propician el aprendizaje de la lengua escrita, como otros aprendizajes. La escritura es una compleja actividad lingüística y cognitiva, no es la transcripción de la oralidad en marcas gráficas, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta porque muchas veces eso sucede en la escuela, se tiende a simplificar la complejidad de este proceso. Y Vygotsky además nos permite entender las relaciones que existen entre el lenguaje, que es un proceso psicológico superior rudimentario, porque se accede al mismo de alguna manera natural en los intercambios comunicativos que comparten niñas y niños con otras personas, pero que impacta en los procesos psicológicos superiores avanzados, que son la lengua escrita y los conceptos científicos, que requieren de un aprendizaje formal, sistematizado, como propone la escuela. Respecto de Ferreiro, valoramos sus investigaciones porque nos permiten comprender las diferentes conceptualizaciones que las niñas, niños y adolescentes van desarrollando para comprender las marcas gráficas de la escritura, porque nos permite entender que más allá de que los sujetos tratarán de comprender la naturaleza alfabética de nuestra lengua, también van a tener que aprender convenciones que tienen que ver con las reglas que establece el sistema de escritura, ¿sí? Y que de algún modo esas reglas se van complejizando o van apareciendo otras nuevas en la medida en que va transcurriendo ese proceso. Inicialmente tenemos la linealidad, la horizontalidad, pero después tenemos otras, las distintas tipologías de letras, los distintos signos de puntuación, las marcas gráficas que acompañan a las letras, el uso de mayúsculas y minúsculas, las reglas ortográficas, las normativas que impone cada género discursivo, ¿sí? Es decir, las niñas, niños y adolescentes van a tener que ir aprendiendo esas diferentes convenciones para que al momento de escribir ese mensaje sea lo más claro posible, para que descubran que existen distintas maneras de escribir lo mismo, como sucede al hablar, pero con la complejidad que propone la lengua escrita como sistema de representación lingüística que difiere de la oralidad. Tomamos en cuenta los aportes de Sarah Paín porque ella nos propone una mirada multifactorial. Ella entiende que las dificultades que acontecen en el aprendizaje escolar pueden deberse a diferentes factores que interactúan entre sí. Los factores orgánicos, ¿sí?, pero también los factores psicógenos, específicos y ambientales. Incluso nos permite entender que muchas veces surgen problemas en el aprendizaje, que más que aprendizaje, en realidad son problemas escolares, porque muchas veces lo que falla es la tríada pedagógica. Es decir, la relación entre las y los estudiantes
que tienen sus propias capacidades cognitivas al momento de aprender, el saber de las y los docentes que debe ser puesto en juego al momento de enseñar, y los contenidos curriculares que se proponen en la institución educativa, ¿sí? Y eso también lo debemos poder distinguir para colaborar con el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, y también con las y los docentes que de alguna manera muchas veces quedan presas del sistema educativo. Vi que alguien escribió un mensaje, pero no llegué a leer. No, profe, las molesto de nuevo porque mi compañera todavía no puede ingresar, dice. Ahora sí, Judith. Judith, antes era otra compañera. Ajá. Ah, listo, Ahí está. gracias. De nada. Bien. Vamos a tomar en cuenta también la atención y la memoria, vamos a evaluarla. Y para eso tomamos en cuenta las distintas instancias que compartimos con niñas, niños y adolescentes. Analizamos su capacidad para recordar, es decir, cómo a través del lenguaje pueden evocar recuerdos, vivencias, historias, relatos, conocimientos de los cuales han apropiado, y su capacidad para atender a una determinada actividad, eludir estímulos que en ese momento pudieran obstaculizar esa consigna, esa propuesta, entendiendo que estos procesos psicológicos elementales no son dispositivos neurobiológicos, sino que están atravesados por diferentes factores, y entre ellos está el lenguaje, ¿sí? Porque sabemos que el lenguaje, cuando se internaliza, nos permite ordenar nuestro propio comportamiento y también ordenar estos procesos psicológicos elementales que son la atención, la memoria y también la percepción. Luego de realizar esta evaluación, ¿sí?, vamos a poder formular un diagnóstico si es que encontramos indicadores clínicos o manifestaciones sintomáticas. Deberemos mencionar cuáles son y distinguirlas de aquellos que simplemente son errores evolutivos, y vamos a proyectar un plan terapéutico pensando en esa niña, niño o adolescente en particular. Cuando tenemos que comunicar el diagnóstico, esto vale para la familia como para la institución educativa, es importante describir y explicar esas dificultades que se observan, resaltar las potencialidades del sujeto, porque de alguna manera solo es posible construir nuevos saberes y aprendizajes desde lo posible, y no desde donde se encuentra la dificultad o el obstáculo. Tratar de explicar también estas implicancias que tiene el lenguaje en la alfabetización y el proceso de aprendizaje escolar, porque muchas veces se desconocen, y esto permite clarificar para que la docente lo tenga en cuenta cuando brinda una consigna, cuando da una explicación, cuando toma una evaluación, cuando presenta o selecciona un texto o un determinado contenido. Y entonces, bueno, tratar de brindar sugerencias para que las y los docentes puedan desarrollar intervenciones pedagógicas y didácticas que acompañen y promuevan el aprendizaje escolar, ¿sí? Digamos, quienes saben sobre esto son las y los docentes, pero quienes somos terapeutas, en este caso, terapeutas del lenguaje, podemos brindar sugerencias, herramientas que favorezcan la comunicación, el despliegue del lenguaje, la participación de las y los estudiantes y los distintos aprendizajes que se proponen en la escuela. Ahora yo quisiera compartir con ustedes un caso clínico en particular para poder hacer estas articulaciones entre la teoría y la práctica. Y en este caso se trata de un muchachito que se llama Maximiliano, que llega a la consulta a los 5 años de edad, porque presentaba dificultades en el desarrollo de su lenguaje. En el momento en que se hace la evaluación, se confirma que hay un retardo en el proceso de adquisición lingüística, pero se decide hacer una derivación al espacio de psicología porque había algunas dificultades subjetivas muy significativas que obstaculizaban la posibilidad de trabajar en el contexto del consultorio. Durante ese tiempo se hace el seguimiento y Maximiliano ingresa a tratamiento fonoaudiológico a los 6 años. Además había dificultades en la crianza, entonces de alguna manera había que poder priorizar ese espacio para el muchachito y para su familia.
El trabajo con Maximiliano fue desde los 6 hasta los 9 años, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a tratar de compartir pantalla para mostrarles algunas de sus producciones lingüísticas, gráficas y escritas y que podamos analizarlas. Ahí. Bueno, este es un extracto de la lista de palabras tomada a los 7 años. Podemos ver que Maximiliano puede decir campana, japonesa, dice fósforo, naranja, zanalia, toita, caretilla, frutilla, cocodilo, después dice cocolilo, bioteca por biblioteca, yunque, pingüino por pingüino, claveles por claveles, ganadero por granadero, soble por sobre, haya por hacha, fioles o fioles por flores, y santemo, y luego dice lápiz, zapato y chino. ¿Qué les parece? Digamos, ¿qué pueden interpretar o analizar de estas producciones lingüísticas? Si pensamos en el nivel fonémico, ¿ha cerrado el repertorio de fonemas de la lengua? El fonema R, por ejemplo, sí lo sustituye por otros en sílabas simples y complejas, por ejemplo. Creo que en todas las ocasiones. Y en algunas lo omite. Claro, también. O sea, observan dificultades para la articulación del fonema R. Sí. Sí, y también en biblioteca, por ejemplo, también como que ahí como que también omite una sílaba. No, Bien, bien. no, o junta como las dos sílabas, no sé bien qué hace, pero une esas dos sílabas de biblio en una, no sé bien cómo, qué es lo que estaría haciendo, pero también pero es como más compleja ahí esa sílaba. Lo que estás diciendo, Marisol, me sirve para tratar de ayudar en el ejercicio que ustedes tienen que hacer, digamos, en líneas generales y también para el trabajo que van a presentar. Lo primero que debemos pensar, digamos, esto de los niveles, porque es ordenador, y para poder entender cómo un nivel se va vinculando con otro, en el caso de la codificación sostenida por la operación de combinación. Lo primero que tenemos que pensar es si puede o no producir todos los sonidos de la lengua. Claramente, como ustedes dicen, aquí vemos que las vibrantes no las puede producir. A veces las omite, a veces las sustituye, ¿sí? Después tenemos que pasar al nivel morfémico, que tiene que ver con el ejemplo que vos das de bioteca, perdón, ¿sí? Porque ahí lo que vamos a analizar es de qué manera combinan los fonemas dentro de la palabra. Si respeta la estructura morfémica o no, a pesar de esas sustituciones que pudiera realizar. Porque fíjense, en el caso de fósforo, naranja, toita y utilla, ¿sí? Son palabras que tienen cierta complejidad, porque hay sílabas complejas o mixtas, ¿sí? Son contextos lingüísticos de cierta complejidad. Él realiza sustituciones porque no puede producir el fonema R y R, ¿sí? Pero respeta la estructura de la palabra. No es que él dice tota, dice toita, ¿sí? ¿Se entiende? No es que dice fósfodo, dice fósfodo. No es que dice naranja, dice naranja. ¿Sí? En esos casos, él no reduce la complejidad de ese contexto lingüístico, no economiza su lenguaje. En otros casos sí hace eso. Por ejemplo, en cocodrilo, en biblioteca, en granadero, en crisantemo, porque, digamos, estas palabras, además
de la complejidad que tienen en su estructura, son palabras extensas, ¿sí? Entonces, lo que vamos viendo es, por un lado, hay dificultades en la articulación de algunos fonemas, es decir, este muchachito de 7 años aún no cerró ese repertorio de sonidos de la lengua, y a su vez hay dificultades en la combinatoria en aquellos contextos lingüísticos de mayor extensión y o complejidad. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Si después lo pensamos en el trabajo que van a hacer, pasamos a tomar en cuenta, por ejemplo, la interacción dialógica, la narración, y ahí ya podemos evaluar el rango siguiente que tiene que ver con el sintagma y con el discurso, ¿sí? Bueno, fíjense, esta es una interacción dialógica donde Maximiliano crea una historia, en este caso ya tiene 9 años, y bueno, en realidad esta historia plasma su propia historia escolar. ¿Alguien quiere leer conmigo? ¿Alguien quiere hacer de Maximiliano o de la fonoaudióloga? Así no leo sola. Si querés te ayudo, profe. Buenísimo, dale, Pietro. ¿Empezás vos? Dale, ¿querés ser Maximiliano? Dale, soy Maximiliano. Dale, dale. Había una vez, Un nene que siempre le decían estúpido, enfermo, idiota. pobrecito, ¿quién le decía todo eso? Sus compañeros, Horrible. ¿Y cómo se sentía ese chico? mal, muy mal, ¿Se sentía triste o enojado? triste y enojado. Y a veces le pegaban a los compañeros. Entonces armaba más lío. ¿Y si buscamos una solución para ese problema? Puede ser. ¿A quién le puede pedir ayuda ese niño? A la seño. Genial. ¿Y qué hizo la maestra? Los mandó a dirección. Perfecto. Y me parece que esta historia deja un mensaje. Sí, esos nenes eran ciegos porque no podían ver, me lo tapa acá en la publicación, pero que ese niño tenía un gran corazón. Claro, Maxi, qué hermosa historia y lección. Gracias, Pietro. No, un placer, venga. Bueno, fíjense lo que él relata en esta historia, que la pone en otro personaje, en otro protagonista, pero en realidad era lo que le sucedía a él. De alguna manera, Maxi había quedado un poco estigmatizado en la escuela. Por un lado, porque las dificultades subjetivas que mencionaba al principio hacían que él se comporte como un niño más pequeño, ¿sí? En el modo de interactuar con las demás personas, en el modo de desplegar su lenguaje, y esto también se hacía presente al momento de resolver los conflictos. Porque cuando justamente alguien lo agredía, porque claramente estaban diciendo cosas espantosas, él no podía apelar a la palabra para resolver ese conflicto. ¿Qué hacía? Volvía a poner el cuerpo y sí, pegaba, se peleaba, entonces, digamos, esto lo que hacía era agravar cada vez más la situación escolar de este niño, porque de ser el niño que no habla, el niño que habla mal, el niño que participa poco, el niño que no sabe, el niño que no aprende, además es el niño problema, el niño conflictivo, el niño violento, ¿no? Porque no se puede terminar de comprender, más allá que, por supuesto, cualquier situación de violencia hay que sancionarla, pero a veces parecía que Maxi era el que era agresivo y no el resto de sus compañeros que le decían todo eso, ¿no? Como si las palabras no pudieran hacer daño. Entonces, por ahí las intervenciones que se hacían desde la escuela siempre recaían sobre Maxi, porque Maxi era el niño que tenía problemas, no los demás, ¿no? Y bueno, él acá en esta historia lo puede explicar con claridad. Y fíjense que en sus producciones ya se ven avances, ¿no? Sigue habiendo dificultades con las vibrantes, pero él respeta la estructura de las palabras en la mayoría de los casos, puede construir frases, puede ir construyendo un relato en esa interacción con su terapeuta. Este es un fragmento de un juego del diccionario donde se le pide a Maxi que defina algunas palabras que son de su interés. Fíjense que cuando se le pregunta qué es un helicóptero, dice que es para andar. Un soldado es un tipo que dispara y ayuda a las personas. Un sapo es asqueroso, come bichos. Y después de hacer ciertas facilitaciones logra decir que es un animal.
Un misil tira bombas, con ciertas facilitaciones logra decir que es un arma. La policía usa pistola y atrapa a los ladrones. La Play es un juego y la casa es para vivir. Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿De qué manera Maxi tiende a definir las palabras? ¿Sí? Pensando en esta evolución que hace el lenguaje desde lo sensorial a lo racional. Según En la vez... función. Ay, perdón. No, sí. Sí, bueno, eso, la finalidad que tienen los diferentes objetos. Claro, ¿para qué se usan? Bien, sí, tiende a definirlas por uso o función o las tiende a describir. Digamos, ¿qué es lo que hace en la mayoría de los casos? Se remite la experiencia concreta, al contexto situacional, concreto e inmediato en el que son dichas esas palabras. Es decir, él sigue adherido a lo sensorial y le cuesta dar este salto cualitativo hacia lo racional para poder introducir las palabras dentro de categorías o clases. Lo hace en el caso de sapo y de misil, con ciertas facilitaciones, y en el caso de Play, que dice que es un juego. Pero en los otros casos se aplica más bien enlaces concretos, ¿sí? Que remiten a lo que él sabe u observa de esas palabras que él conoce, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque tiene 9 años, en primer lugar, o sea que esperamos que pueda introducir las palabras dentro al menos de macrocategorías, que pueda hacer estas primeras operaciones de abstracción y de generalización, que son fundamentales para reflexionar sobre la lengua escrita y que son fundamentales para apropiarse de los conceptos científicos que propone la escuela, ¿sí? Digamos, estas son las cuestiones que debemos interpretar y que también debemos explicitar en la escuela como a su familia, para que se pueda comprender por qué, digamos, aparecen estos obstáculos. Bien. Bueno, Maximiliano disfruta de armar escenas simbólicas con muñecos y transportes, generalmente recrea luchas, combates y guerras. Le resulta difícil sostener juegos reglados porque tiene muy baja tolerancia a la frustración, no quiere respetar las reglas, no quiere respetar los turnos, suele enojarse cuando pierde, dejar de hacer esa actividad, ¿sí? Y fíjense que, bueno, los juegos en general que replica tienen que ver con este enojo que él tiene. Todo tiene que ver con luchas, guerras, combates y conflictos. Y sus representaciones gráficas exponen lo mismo. Fíjense, en este caso, el niño realiza un dibujo que tiene que ver con una historia que él creó, pero que está basada en un incendio que había sucedido en su edificio. Eso lo había impactado mucho. Entonces, bueno, simbolizó cómo vienen, digamos, como un helicóptero hidrante a resolver el incendio que había sucedido, pero en líneas generales sus dibujos y sus juegos son violentos y son trágicos. Acá creó una historia de una guerra entre dos reinos, ¿no? Y entonces dibujó el castillo. En esta sí logré que dibuje algo basado en un cuento que habíamos compartido, que es un cuento que, digamos, transforma las palabras de acuerdo a si la ñ le sacamos ese palito, se convierte en n y entonces cambian de sentidos. Entonces hizo esa producción, pero en líneas generales era muy difícil que Maxi accediera a cualquier tipo de actividad vinculada al dibujo, la lectura y la escritura, porque habían quedado asociadas a tareas escolares, ¿sí? Entonces él se resistía con mucha fuerza. Había que buscar una serie de artilugios para que pudiera dibujar, escribir e intentar leer. Aquí tenemos algunas producciones escritas para que ustedes vean la progresión en ese proceso. En el caso de este en particular, fíjense que escribe AO por árbol, OAA por sol, AIOSA por mariposa, SAO por zapato, EAO por helado. ¿Sí? ¿Qué les parece que está haciendo Maxi? ¿Qué preguntas se formula en relación a la escritura?
Puede ser que intenta, bueno, en la segunda no sé, pero creo como que intenta eh, graficar las sílabas. O sea, intenta expresar las sílabas. Vos decís que está en una hipótesis silábica, ¿eso Claro, querés decir? sí. Pero en la segunda, no, no sé, la segunda, eh, no, dijiste que quería escribir solo o soleado. Sol. Ah, no, no sé, Ahí porque, sería sin valor silábico, profe. Claro, digamos acá, se ve como si tuviese distintas ideas para cada palabra. Bueno, esto es otra cuestión. Por un lado también, cuando aparecen cuestiones subjetivas, me anticipo a lo que iba a decir después, sí, hay variabilidad, ¿no? En sus expresiones, en sus producciones, y como que fluctúa, porque ahí, digamos, lo emocional aparece en escena y le juega una mala pasada. Podríamos decir en líneas generales que está como en una transición de la silábica y la silábico-alfabética, ¿sí? El problema que tiene Sol es que es una sola sílaba. Entonces también los chicos ahí entran en crisis y dicen, pero ¿cómo? Una sola letra tampoco quiere decir nada. ¿Se entiende? Porque va tratando de aplicar, digamos, distintas conceptualizaciones que desarrolló para poder entender, interpretar y construir una escritura que sea legible. Fíjense en esta. Ya escribe sol, escribe oso, uva escribe UAA, escribe mariposa, zapato con S, la O, porque la N se la agrega después, y escribe pato. Hay una progresión, ¿vieron? Digamos, otra vez, desde lo silábico alfabético a lo alfabético, ¿sí? Y aquí ya escribe pez, mesa, lápiz, espuma, paleta y sapo. ¿Qué les parece de esta escritura? Yo en realidad por ahí las dificultades están a nivel del ortográfico, puede ser. No tan. Claro, Mm. claro. En realidad, como dice Ferreiro, podríamos decir que aquí está en una hipótesis silábica. Vale aclarar que esto es en el contexto del consultorio y con ciertos sostenes, ¿sí? Porque si le pidiéramos en ese momento a Maxi que le escribiera solo, sin ningún acompañamiento, estaría otra vez titubeando entre la silábico alfabética y alfabética, ¿no? Pero cuando un niño o una niña comprende la naturaleza alfabética de la lengua escrita, o sea, llega a esa hipótesis, deja en suspenso todo lo que no es alfabético dentro del sistema de lengua. Después va a ir aprendiendo, por ejemplo, como vos decís, Marisol, las reglas ortográficas, ¿sí? Por esto que nos explica Ferreiro, no es transcripción de la oralidad en la escritura, porque en realidad el sonido o el fonema que suena tiene distintas representaciones en la lengua escrita, puede ser C, S o Z. Eso es algo que la niña o el niño va a tener que aprender. Digamos, eso es un error evolutivo, un error del proceso, no es un síntoma o un indicador clínico, ¿sí? profe, Sí, en esta última imagen, sí. el tamaño de las letras es bastante grande también, pero, o sea, como una observación nada más, no sé si, no me parece que tenga una dificultad, sino que, bueno, aparte de la edad, los renglones y los espacios entre cada uno de los lugares para escribir son bastante grandes también. Entonces, por ahí, queriendo, quizás estando acostumbrado a escribir en renglones, que tiene que adaptar la letra al renglón, en ese caso de que los espacios eran muy grandes, hace la letra más grande. No sé si... Sí, sí, digamos, si lo queremos ver con claridad, hay que ver qué es lo que hace. Le podemos dar una hoja que tiene renglones, pero ahí se ve claramente en la escuela, porque muchas veces los chicos, más allá de que estén los renglones, ocupan Sí, dos o tres, claro. digamos, porque también tienen que ir adaptándose en relación a lo espacial, a la representación espacial de la escritura. Está Sí. bien lo que vos decís. De hecho, fíjense, 9 años, tercer grado.
escribe recién estas palabras de manera alfabética en imprenta mayúscula, ¿sí? De tercero a cuarto estoy hablando, de acuerdo al momento en el que estuviera, ¿sí? Bueno, como les decía, el trabajo se había hecho muy dificultoso porque había mucha resistencia por todo esto que sucedía en la escuela. Entonces, digamos, había que acompañar a Maxi tratando de apelar a una serie de artilugios para que no se dé cuenta de que estábamos escribiendo, leyendo, dibujando, porque él lo asociaba a tareas escolares, aunque lo que le propongamos nada tenía que ver con la escuela, porque, digamos, muchas niñas y niños les pasa eso, parece que leer y escribir es para la escuela, para la seño, para mamá y para papá. Entonces es hacer todo un trabajo para que pueda comprender que eso es algo que le va a servir a él, para su propia vida, por todas las herramientas que brinda la lectura y la escritura, ¿no? Respecto de la atención y la memoria, había muchas fluctuaciones, ¿no? Y justamente como había dificultades subjetivas que terminaban impactando también en lo cognitivo, porque no es que podemos escindir al niño en fragmentos estancos, ¿no? La subjetividad atraviesa todo el desarrollo y el aprendizaje. Entonces, cuando un niño subjetivamente tiene, digamos, dificultades, entonces a veces los papás o la escuela dice, bueno, se comporta como un niño más pequeño por su comportamiento. Claro, pero esto no es algo que se observa solo en su comportamiento, porque puede verse reflejado en el lenguaje, como les decía. Se comporta como un niño más pequeño porque además no puede apelar a la palabra para resolver un conflicto. Y entonces termina poniendo el cuerpo como lo haría un niño más pequeño que no tiene recursos lingüísticos o verbales. Pero también empieza a pensar como un niño más pequeño. ¿Por qué? Porque no se puede poner en el lugar del otro, porque no puede comprender que existen otros puntos de vista, que existen reglas, que existen turnos, y yo no puedo hacer lo que se me antoja siempre, ni todas las veces, ¿se entiende? Entonces, estas cuestiones de lo subjetivo terminan impactando en todo el desarrollo y los aprendizajes, y entonces muchas veces era difícil sostener actividades y distintas propuestas con Maxi, que no solo tuvieran que ver con la lectura y la escritura, ¿sí? También esto que yo les decía, los juegos de reglas donde él tenía que tolerar, esperar su turno, aceptar la regla que ya estaba impuesta, no crear una nueva que resulte para su conveniencia, aceptar si había perdido, ¿no? Si no se pueden tolerar estas frustraciones, es muy difícil aprender en la escuela, porque cuando vamos aprendiendo siempre cometemos errores, ¿no? Y respecto de la lectura, él directamente evitaba esas situaciones y en vez de hacer el esfuerzo que en líneas generales hacen las chicas y los chicos pequeñitos, que es tratar de descifrar si esos sonidos, él trataba de, digamos, como de adivinar. Porque la palabra empezaba con determinada letra, empezaba a decir palabras, ¿sí? Eso muestra un conocimiento que él tiene, ¿sí? Porque hay un sonido que está asociado a esa grafía y a distintas palabras, pero eso también obstaculizaba la posibilidad de que él pueda convertirse en un lector, ¿no? Bien, eso si pensamos en los aportes de Ferreiro para tratar de interpretar sus posibilidades de lectura y escritura. Tomamos en cuenta Vygotsky y Luria en lo que interpretamos antes sobre sus producciones lingüísticas, y aquí también Sara Paín nos permite comprender que hay distintos factores que están interviniendo en el caso de Max. Por un lado, los psicógenos, lo que tiene que ver con su subjetividad, con este posicionamiento donde parecía que él no tuviese deseo de aprender, que ese aprender era para otros, no para sí mismo, donde aparece la dificultad para aceptar las reglas, digamos, en un juego, en una institución educativa, y las reglas que también impone el sistema de escritura. Yo no puedo escribir como a mí se me antoje, porque nadie me va a entender. Tengo que aprender y apropiarme de ese sistema de escritura que tiene sus propias legalidades. Digamos, esto se iba replicando en los distintos espacios de aprendizajes. Había también factores específicos, porque hay una dificultad lingüística que está interfiriendo también en ese proceso de aprendizaje escolar y en el proceso de alfabetización,
Y también hay factores ambientales, de algún modo, por algunas dificultades en la crianza y por cómo la escuela alojó a este niño, ¿no? Que, digamos, lo termina estigmatizando y entonces pareciera que lo expulsa más que recibirlo y acompañarlo en su trayectoria. Respecto del lenguaje, ya aquí a los 9 años, en relación a lo que les estoy compartiendo, digamos, se evidenciaban dificultades en la articulación de las vibrantes, ¿sí? A veces aparecían dificultades en la combinatoria de palabras más extensas y complejas, ¿sí? Algunas de ellas, pero lo que se observaba es este empobrecimiento en el desarrollo del lenguaje en relación a la construcción de los sentidos, ¿sí? En este proceso que va de lo sensorial a lo racional, esta falta de enriquecimiento de distintas palabras a utilizar, de utilizar conceptos más complejos y abstractos, de poder utilizar palabras con mayor nivel categorial, que son fundamentales para el aprendizaje escolar, ¿sí? Entonces, se hicieron algunas sugerencias para poder acompañar a Maxi en aquel entonces. Por un lado, algo que decimos siempre, que no suele suceder en la escuela. Cuando hay una niña o un niño, un adolescente, que ingresa en un proyecto de integración escolar, es decir, que la escuela común y la escuela especial van a acompañar esa trayectoria y van a llegar a acuerdos para que el aprendizaje se vuelva más accesible, siempre es importante definir objetivos y contenidos curriculares que se van a priorizar. Que si no, el riesgo es que se llevó adelante una propuesta, ¿no? Se esperó determinadas cuestiones de esa niña o ese niño, que muchas veces las logran, pero como no se establecieron desde el principio con claridad, la evaluación de ese sujeto en proceso de integración termina siendo la comparación con el resto de sus compañeros. Entonces es injusta, ¿sí? Si nosotros establecemos qué pretendemos que logre este niño, ¿sí? Y cumple con esos objetivos, entonces tendrá una evaluación satisfactoria y podremos pensar en otros objetivos, ¿sí? A mediano y largo plazo. ¿Se entiende? Incluso aparece mucho en las evaluaciones, en las tareas escolares, cuadernos y carpetas, a veces con ayuda. Bueno, está bien que a veces la docente explique que se lo ayudó a hacer una tarea, pero si está en proceso de integración, si hay una docente integradora que lo acompaña, ¿es necesario también decirlo y dejarlo por escrito cada vez? ¿Se entiende lo que digo? Digamos, es como que nunca se termina de valorar lo que está pudiendo esa niña o ese niño. Bueno, sugerimos adaptaciones curriculares que contemplen el uso de imprenta mayúscula, que es más accesible para lograr la lectura y la escritura, la reducción y simplificación de textos, tareas y de consignas, el soporte icónico, ¿sí? Como facilitador para acceder a los contenidos curriculares, sobre todo lo que tiene que ver con las ciencias, por la complejidad que ya se empiezan a tratar entre tercer y cuarto grado, que tenga ciertos sostenes en la lectura para que el niño pueda desarrollar las tareas y las evaluaciones. Digamos, Maxi no leía, entonces si alguien no le lee las tareas y las consignas, no las va a poder resolver, pero no porque no sea capaz, sino porque necesita ese andamiaje. Y la anticipación de los contenidos y lecturas para que en el espacio del hogar y en los espacios terapéuticos justamente se puedan trabajar esos contenidos desde su capacidad para comprenderlos, para expresarlos y de alguna manera colaborar con el aprendizaje y también la participación de Maxi en el contexto del aula. Se sugirió que el niño continuara en el espacio de psicología. Finalmente intervino una docente integradora para realizar estas adaptaciones que se solicitaban y acompañarlo en algunas asignaturas o áreas curriculares más complejas, como suelen ser lengua, matemática, bueno, a veces ciencias también. Y bueno, se trató de apostar al trabajo interdisciplinario entre la escuela común, la escuela especial, las y los profesionales intervinientes y por supuesto con la participación de la familia, que siempre necesaria, porque es quien acompaña
el de la crianza y el de la educación no formal que brinda en el contexto del hogar. Y bueno, pensando, digamos, en Maxi, les quería compartir una cita de Esteban Levin, que dice: un niño no es un diagnóstico, tampoco es un coeficiente intelectual. La inteligencia es un afecto y como tal está en relación con la constitución de un sujeto. Digamos, también lo que he tratado de mostrar cómo estas dificultades subjetivas terminaron impactando en todo el desarrollo y los aprendizajes de Maxi, incluso en sus posibilidades lingüísticas para expresarse, para comprender o para construir conceptos y palabras de mayor complejidad. Lo mismo al momento de poder leer y escribir. Alguien que está transitando ese proceso debe permitirse reflexionar, pensar, cuestionarse. Entonces, cuando alguien no puede aceptar el punto de vista del otro, digamos, sigue en este posicionamiento egocéntrico que, digamos, pivotea entre lo subjetivo y lo cognitivo, obstaculiza las posibilidades de crecimiento, de desarrollo y de aprendizaje, ¿no? Y bueno, en eso se continuó trabajando, y después Maxi también tuvo el acompañamiento de una psicopedagoga para poder trabajar estas cuestiones escolares desde un espacio clínico. Digamos, esta sería la clase de hoy, donde traté de dar cuenta de las cuestiones teóricas que tienen que ver con la evaluación y el diagnóstico, y poder pensarlo en un caso clínico para hacer este tipo de relaciones, ¿no?, entre teoría y práctica, y tratando de profundizar en el análisis y la interpretación, y no ser simplemente una descripción de errores que se pudieran observar, o de dificultades, indicadores clínicos, de manifestaciones sintomáticas, y tratando de pensar cómo las teorías nos permiten comprender, interpretar y argumentar lo que estamos diciendo para poder hacer justamente el proceso de evaluación y diagnóstico, y como a futuro nos va a permitir proyectar el abordaje terapéutico.